Antes de iniciar, senador presidente, en la sesión pasada, al senador Monreal hubo compañeros de la oposición que querían preguntarle y se preguntó si se permitían más preguntas, porque no era un recurso de la propia bancada para tener más tiempo. Yo creo que procedía haber preguntado hace rato que la diputada Carolina Villano solicitaba hacerle una pregunta al diputado Sandoval. Inicio con mi tiempo. Vinieron los paniaguados a tribuna a decir que hay una posición golpista del Ejecutivo en contra de la Corte. Es el colmo de la desvergüenza. Ellos son los golpistas. Les queda de reducto el Poder Judicial y lo están desgastando. ¿No se dan cuenta que la Corte votó primero de que hubiese transparencia? Correcto, con una amplia decisión mayoritaria, y luego en la determinación de esta semana fueron 6-5, muy divididos, porque lo que están buscando es parar las obras del compañero presidente López Obrador. ¿Por qué les arde tanto que entregue en diciembre el Tren Maya? ¿Por qué les irrita de tal manera, los enloquece, que estemos cumpliendo con los compromisos que el compañero presidente hizo? ¿Y por qué utilizan? Bueno, entiendo por qué utilizan de manera facciosa al Poder Judicial, porque aquí nadie está planteando que queremos otro Poder Judicial, porque ese Poder Judicial no sirve al pueblo, diputado, porque no imparte justicia. Sí, diputado, senador, perdón. Adelante. ¿Con qué objeto, diputado Reginaldo? Adelante, señor diputado Noroña, ¿acepta la pregunta? Con mucho gusto. Adelante, 1 minuto y 2 para responder. Y claro que voy a consultar con mucho gusto a la Asamblea si se repite el caso de la diputada Carolina Villano o de cualquier otro legislador. Con mucho gusto, esta mesa directiva es flexible hasta donde la ley lo permite. Adelante. Diputado, las últimas decisiones de la Suprema Corte se vislumbra concretamente que son decisiones más políticas que jurídicas. ¿Tú estarías de acuerdo en que van en la ruta de golpear, de detener el avance de la Cuarta Transformación? Gracias. Absolutamente sí. Quieren tirar al gobierno del compañero presidente. Se llama lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. Están usando el Poder Judicial como punta de lanza. A ver, ¿qué hubiese pasado que el compañero presidente López Obrador le mandara a alguna legisladora de la oposición algún WhatsApp como los que le mandó la presidenta de la Corte, Norma Piña, al presidente del Senado? No, bueno, hubieran dicho violencia política de género, un escándalo, que renuncie, ¿cómo es posible? ¿Qué insensibilidad? Aquí se burlaron, el senador Armenta aquí estuvo denunciando el hecho con mucha prudencia y se burlaron diciendo, le han pedido disculpas, pues son de una cachaza y una desvergüenza inaudita. Vinieron a defender a la ministra Norma Piña, que no era capaz de eso que hizo y que ya dijo que sí lo hizo. Eso es faccioso, eso es irresponsable, eso no es institucional. Están actuando de manera, saben que no pueden ganar las elecciones. En el Estado de México, Vargas, cacique ahí paniaguado de Huixquilucan, amenaza a las compañeras de mercado que si tienen mantas de Delfina les clausura el negocio. El narco en el sur del Estado de México está amenazando que si no votan por Del Moral van a ajustarle las cuentas porque el voto es secreto, pero el resultado de la casilla no. Y dicen que vienen a defender la justicia. No tienen vergüenza, les vamos a ganar a pesar de todas sus patrañas en el Estado de México. Delfina Gómez va a ser gobernadora del Estado de México. Y en el caso del uso del Poder Judicial, pues se van a arrepentir, primero porque vamos a hacer otro Poder Judicial. No en un golpismo. Hay que convocar a un poder constituyente a hacer una profunda reforma de la Constitución de 1917, que fue una reforma a la Constitución de 1857, y hay que hacer otro Poder Judicial. Si el pueblo puede elegir al presidente, que es la máxima responsabilidad pública del país, ¿cómo no va a poder elegir a un juez o a una juez? Pues eso es absurdo, que digan que no puede el pueblo, porque le tienen miedo al pueblo. Estoy de acuerdo con el compañero presidente que se debe hacer una consulta
Concluyó su tiempo de respuesta, tiene un minuto adicional en su tiempo ordinario. No, tengo tiempo todavía. Adelante, señor diputado. Aguante el medicamento, aguante al hierberito, llegó a darle su pócima para que se relaje. Sí, ahí están pidiendo. Permítame. Chamán diputado. también, a mucha honra, orgullosamente, brujo y chamán, todo lo que me quieran decir, porque son categorías del pueblo y yo vengo del corazón del pueblo, a mucha honra y a mucho orgullo. Ustedes creen que me ofenden nada. Senadora Eunice Renata, ¿con qué objeto? Presidente, para ver si a través de su conducto puedo hacerle una Con pregunta. mucho al gusto. orador. Con mucho gusto, acepta la pregunta. Aunque ¿verdad? la oposición ya lo quiera silenciar, diputado, a mí sí me gustaría que pudiera darle a conocer al pueblo de México en qué estamos pensando los integrantes de esta transformación. Cuando hablamos de un plan C, no solo se trata de reformar un poder judicial que evidentemente está cooptado por las cúpulas empresariales, así hay que decirlo, sino, y bueno, pues también ampliar esta posibilidad de que la gente se le pregunte si quiere o no, porque evidentemente no salen a las calles, y eso ya es una disertación mía, pero tampoco estoy errada. Pero mi pregunta es, ¿podría emplearnos esta posibilidad de un plan C? ¿Cómo no? Adelante. El Pasquín Reforma dice, ¿quiere una corte a modo el presidente? No, queremos seguir con el rumbo de la Cuarta Transformación y queremos mayoría calificada para hacer las reformas que el pueblo nos exige y necesita. El compañero presidente usa una lista el 5 de febrero, aniversario de la Constitución, de todas las reformas neoliberales que quedan en pie, dentro de ellas la reforma energética, no solo eléctrica, que votaron en contra ustedes, traidores a la patria. Pero por supuesto que queremos un poder judicial no a modo, simplemente que imparta justicia. El pueblo tiene hambre y sed de justicia a secas. El número de ciudadanos y ciudadanas presos de manera injusta es enorme. El número de despojos, el número de atropellos, bueno, la violencia en contra de las mujeres que son, conozco una compañera de Baja California que fue agredida por su marido, le metió una puñalada que le pasó a un lado del corazón, casi la mata, allá anda el tipo impune, libre, porque lo sueltan los jueces, porque dan dinero, porque está torcida la impartición de justicia en nuestra patria. Así es que lo único que nosotros queremos es eso, que el Poder Judicial sirva al pueblo, no a nosotros. No a nadie. Nosotros no hemos necesitado nunca de bules para nadar. Hemos ido en contra de sus instituciones corruptas y caducas y a pesar de eso les hemos ganado y les seguiremos ganando. Les ganamos cuando el INE lo tenía Lorenzo Córdoba y ese tribunal electoral que vende sus sentencias, que está totalmente putrefacto y le seguimos ganando. Seguimos poniendo en su lugar. No necesitamos el control de ninguna institución, pero no vamos a tolerar su actitud facciosa. No vamos a tolerar su comportamiento que no es institucional. No vamos a hacer que no vemos el torcido manejo que están haciendo del Poder Judicial y de su cúpula, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo a insistir, son vergonzosos los mensajes que mandó por WhatsApp la ministra Norma Piña. Eso es indecoroso de su cargo, es un manejo faccioso y corrupto, prepotente, arrogante. Ya se siente el contrapeso del compañero presidente, pero no le llega ni a la suela de los zapatos al compañero presidente. Les duela lo que les duela. Aguanten los argumentos, ya les tocará venir aquí a decir sus mentiras, sus intrigas, sus falsedades, sus tergiversaciones, sus posiciones golpistas, que no se las cree nadie. Debería darles vergüenza. Andan apoyando los paneaguados al PRI en el Estado de México cuando eran contrarios de toda la vida, iban de la manita. Y el PRD, los sepultureros del PRD, haciendo una labor vergonzosísima. Ha concluido su tiempo de respuesta. Gracias. Le queda medio minuto del tiempo ordinario, señor diputado. Muy bien. Tengo a un orador, a un senador que quiere hacer uso de la palabra. El reglamento nos establece 2 participantes, 2 preguntas. Tengo que consultar a la Asamblea si aceptan que
abramos más preguntas. Hace un momento no le pude otorgar el uso de la palabra a la diputada Carolina Villano por el rigor que establece el reglamento. Pregunto a la Asamblea en ese sentido. Bueno, adelante, concluya entonces, señor diputado, por favor. Yo solo comento que les da miedo, porque la sesión, hace 2 sesiones, el senador Monreal respondió muchísimas preguntas. Pregúntenme, ahora sí que pregúntenme, no tengan miedo a su medicamento. Ahora sí que díganme lo que me quieran decir y yo me lo receto. Lo que pasa es que les da miedo, los segundos se les hacen larguísimos, se les hace eterna mi intervención, así como se les ha hecho eterno el gobierno del compañero presidente que todavía no tomaba protesta y ya le decían Obrador dictador. Pero bueno, eso estamos viendo, tiempos veremos, Sancho. De cualquier manera, necio el que no ve que el pueblo exige simplemente justicia a secas y que están acabando con la poca credibilidad que tenía el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Síganla usando igual de manera facciosa y lo único que están dando es dándonos más argumentos para que el pueblo vote que hay que hacer una profunda reforma al Poder Judicial. Yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial que verdaderamente sirva al pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Con el permiso de la mesa, yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a lo que hemos venido oyendo a lo largo de toda esta sesión, porque realmente parece increíble. Empezar por la discusión que sabemos que se dio en la mesa directiva para cómo titular el punto de acuerdo. Dice, intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México. Cosa que no es cierto, porque primero, ¿cuál transformación? Lo que está el Poder Judicial es defendiendo la Constitución. Lo que pasa que están haciendo algunos llamados que también de repente llaman pues a la risa, llaman a la sorpresa. Algún diputado por aquí de Morena o de algún partido aliado, no tengo memoria exactamente de qué partido, dice votar con libertad. Aprovechen y voten con libertad, háganlo con absoluta libertad. Hay incontables ocasiones en que aquí lo que se ha seguido es la instrucción presidencial, las órdenes del Palacio Nacional. No han seguido otra cosa. Entonces, de repente, esta incongruencia al subir aquí y expresar algunas cosas llama realmente pues a lo ridículo, a decir que ahora la oposición tiene que votar con libertad. A ver, son ustedes los que no han votado con libertad en ningún caso. Y les pongo un ejemplo muy claro que ocurrió aquí en la Cámara de Senadores, de vergüenza. Viene el dictamen para nombrar a los comisionados del INAI. En comisiones, todos los de Morena votaron a favor. De repente el presidente no le gusta, nos veta a 2 comisionados y aquí todos cambian su voto y ahora no quieren que se nombren los comisionados. Han buscado por todas las formas que no haya la decisión para nombrar a los comisionados del INAI. Porque no les gusta la transparencia, porque la transparencia descubre la corrupción. Y si hay algo en este gobierno, como nunca en el país, como nunca, llamen al peor periodo que quieran, como nunca ustedes lo superan, es la corrupción, la opacidad, la falta de transparencia, la falta del apego a la legalidad. Eso es lo que realmente invocan. Y por eso les duele las decisiones de la Corte, que valientes como son, pues han juzgado y han resuelto conforme a derecho, por más que ustedes lo nieguen. Hay algunas cosas que la verdad, pues simplemente no tienen explicación. Hablan de pedir disculpas al presidente de la mesa, aquí en el Senado, por un mensaje o por una conversación personal que la propia ministra ya reconoció que fueron sus mensajes.
dígame dónde queda, porque ninguno de todos los que han venido aquí, ya han venido muchos, han siquiera mencionado ni por arriba el desaseo, la terrible presentación que hizo con todos los recursos públicos del estado de Veracruz el gobernador Cuitlahua García, que vino a hacer algo realmente ridículo, tosco, ni ustedes lo quisieron avalar. Vaya, ni su presidente, el del partido, quiso reconocerlo, quiso acompañarlo. Vino realmente a tropezarse por todos lados, cuando en Veracruz somos segundo lugar en feminicidios, primero en secuestros, cuarto lugar en desaparecidos. Que se vaya a Veracruz y se ponga a trabajar. Eso es lo que tiene que hacer. Y no venir a protestar contra un poder distinto al suyo, distinto a este, que hace su trabajo y, por cierto, lo hace bien. Y luego, una joya, lo que yo escuché hace rato. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el poder judicial de este país. Hay que obradorizarlo. No me chingue. No me chingue. No puede ser esto. O sea, lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. Si no, ¿para qué esta expresión? Y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo. Obradorizar el poder judicial. Háganme ustedes el favor. Háganme ustedes el favor. Obradorizar el poder judicial. Nunca, ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería. Porque lo que quieren es que pase de unos, como dicen ustedes que está, a otros porque no me conviene y tiene que ser mío, porque aquí Morena es el que manda, porque es el que tiene que decidir en su santa voluntad lo que el presidente diga, porque a usted los manda, les ordena, les dice cómo votar, por quién votar y a qué hora votar, y no digan que no, porque así es. Y hay testimonios en los 4 años que llevamos en esta legislatura, en este Congreso, aquí en la Cámara de Senadores, y en las 2 legislaturas, en la anterior y en la actual, precisamente ahí en Cámara de Diputados. Hay ejemplos muchísimos de esos. Entonces, la verdad es que lo que quieren es tapar todo lo que significa. Y por supuesto que reconocemos, fíjense bien, reconocemos la mayoría que la tienen, pero la mayoría, los votos que esa mayoría les da, no les da la razón y no les permite atropellar los procesos legislativos. Y hoy lo que ustedes quieren es pasar por encima de todos. Y fíjense que no, que hay un poder judicial, hay una corte que dice, eres mayoría, vale tu mayoría, la puedes hacer valer, pero no por arriba de los procedimientos. Y eso lo vamos a hacer valer en la corte. Y ya estoy viendo cuando las acciones de inconstitucionalidad que presentaremos contra todo lo que se resolvió el Viernes Negro, pues entonces haya la posibilidad de que se venga abajo como se vendrá, porque está plagada de irregularidades, está realmente hecho con las verdaderas patas lo que hicieron en esa sesión. Le quieren hacer una pregunta. Así es como está y así es como han legislado tristemente para México. Y no es a favor del pueblo, es a favor de Morena, como lo vienen haciendo, y a favor del presidente y de su grupo en el poder. Y por supuesto de ustedes, que no representan a los intereses de México, representan a los intereses de su movimiento malamente para este país. Ha concluido ya el tiempo del senador Moreno. Pregúntenme, decían por allá, pregúntame. Un momento, por favor, un momento, por favor. Senador Moreno, adelante. Tiene 1 minuto para hacer su pregunta y 2 para contestar el senador Rementería. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, ve el tiempo. Creo que nos acaba de anunciar el senador Rementería que van a ir a la Corte a impugnar una serie de reformas. No tengan duda. Entre ellas, pregunto, yo pregunto, ¿van a impugnar la 3 de 3? ¿Van a impugnar la reforma constitucional 3 de 3? Eso lo hemos dejado muy claro. No sé. Nosotros promovimos la 3 de 3 también y estuvimos escuchando, y aquí el día que se fueron de la sesión porque no querían nombrar a los comisionados del INAI. Es que no he terminado, permítame. A ver, no hay diálogos y ya ha concluido su tiempo para hacer la pregunta, senador Moreno. Decía yo, si van a impugnar la 3 de 3,
porque entonces el procedimiento que van a reclamar de una sesión sirve para unas cosas y para otras no. O sea, es el argumento chimoltrufio. No, no hay diálogos. Gracias. Por favor. Responda, por favor. Responda. 2 minutos para responder. Para hablar hay que conocer un poco más. Le respondo. ¿Es perfectamente posible desde el punto de vista jurídico hacerlo así? Quizá usted no lo sabe, no tiene por qué saberlo, porque pertenecen a Morena. Pero aquí, los que de alguna forma leemos y conocemos, sabemos que se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Está contestada. Y por cierto, de las 3 de 3, aquí lo defendimos, aquí hemos estado del lado de esa defensa y hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. No decimos una cosa aquí y hacemos otra en la calle como otros lo hacen. No venimos a ofrecer que el ejército se va a devolver a sus cuarteles y resulta que no. No venimos a decir que la economía crecerá un 4% y resulta que no. No venimos a hacer promesas vanas simplemente para ganar simpatías y a la mera hora no cumplirlas. Venimos nosotros aquí a decir lo que estamos dispuestos a cumplir y vamos a impugnarlas aunque no les guste y seguramente lo vamos a ganar porque está plagado de irregularidades todo el procedimiento y lo saben. Lo peor es que lo saben. Si tiene una mayoría, ocúpenla, ganen la votación, pero después de haber cubierto con el procedimiento legislativo que se tiene que cubrir y no después. Por lo tanto, yo les quiero decir otra vez, reiterar, es una tristeza escuchar que lo que quieren es una corte para ustedes. Aquí lo vinieron a decir ustedes, quieren obradorizar, y si no, ahí está la grabación, obradorizar la corte. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahora todos tienen que ser de Andrés Manuel López Obrador los ministros. ¿Para qué? Para obedecerle al pueblo. Es para obedecerle a él en todo caso. ¿Es cuánto, presidente? Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta Mier del Grupo Parlamentario de Morena para concluir este debate del día de hoy. Muchas gracias, presidenta. Honorable Asamblea. La exposición que tuve la semana pasada la hice desde este mismo espacio para, en ese momento, hacer del conocimiento de esta soberanía de un hecho que consideré era probable, así lo expresé, que estaba recibiendo a las 8 de la noche del día martes una llamada a mi secretaria técnica de parte de un funcionario de la presidenta de la Corte para pedir mi número telefónico. A las 9 de la noche, con 1 minuto, empecé a recibir del número de la presidenta de la Corte una serie de mensajes que me causaron extrañez, me causaron sorpresa, porque no son los procedimientos, ni son los protocolos, ni son las vías con las que se debe comunicar un presidente del Congreso, presidente del Senado, con una presidenta de la Corte, ni una presidenta de la Corte con un presidente del Senado. Me extrañó sobre todo que refiriera a la familia y por eso pregunté si tenía la calidad moral para hacérmelo cuando me dijo que era la presidenta. Yo tenía dudas de que fuera y en el diálogo que tuvimos vía WhatsApp sí me sentí presionado, sentí una injerencia de un poder hacia la representación que yo tengo. Déjenme decirles que mi actuar no es caprichoso. Soy una persona como ustedes que conoce la ley. No soy erudito en el derecho, pero conozco la ley. Y quiero decirles que a lo largo de este año, me quedan 100 días como presidente del Senado, pero a lo largo de este año he demostrado congruencia cuando legisladores, legisladoras han sido objeto de violación a sus derechos. Y voy a decir los 2 ejemplos. La
senadora del PAN, Guadalupe Saldaña Cisneros, fue objeto de expresiones en su contra por parte de servidores públicos de la Administración Estatal de Baja California. En la mesa directiva trabajamos un exhorto y yo lo leí públicamente aquí, porque mi obligación fundamental como presidente del Senado y hoy presidente de la Comisión Permanente es cuidar la inviolabilidad del recinto legislativo y la inviolabilidad del derecho que tenemos las y los legisladores. Eso hice en congruencia con una compañera senadora que había sido lesionada en su derecho. Y yo no pensé si ella era del PAN o del PRI o de Morena. Pensé que era una legisladora y que en mi calidad de presidente mi obligación era respaldarla. Y lo hice. Segundo, el mismo caso sucedió con la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, quien padeció expresiones que denostan su integridad por parte de una autoridad jurisdiccional electoral del estado de Aguascalientes. Lo mismo hicimos. Aprobamos un exhorto desde la mesa directiva y públicamente lo expuse. Quiero concluir diciendo que yo no me doy por enterado sobre lo que la presidenta de la Corte hizo a través de una carta a la opinión pública, porque ella merece mi respeto y yo merezco el respeto de ella. Por eso es que le envié una carta, un escrito fundado y motivado con base en el artículo 6º, párrafo 2º y 8º constitucional, para que me conteste si esos mensajes y ese teléfono y ese acto lo hizo ella. Para mí, el que ponga en estrados, el que haga una carta a la opinión pública, para mí como presidente del Congreso, de la Comisión Permanente, repito, no me doy por enterado de un escrito que le envié. Yo seguiré esperando que la presidenta de la Corte, en sus facultades, con el conocimiento del artículo 8º constitucional y con el conocimiento básico en los primeros semestres de Derecho y de Administración, conozca lo que es la división de poderes. Seguiré atento. Senador, permítame. Sí, adelante. ¿Le quiere hacer una pregunta el senador Gabriel García o con qué objeto? Sí. Senador. Perdón, Gabriel. Necesita… Adelante. Permítame. Al ser del mismo grupo parlamentario no procede la pregunta. Adelante, senador Armenta, concluya su disertación. Bien, solamente para manifestar que mi actuar fue con apego a la ley. Ya demostré que lo hice por una senadora del PAN, ya lo hice por una senadora del PT, que antes fue del PAN, y lo voy a seguir haciendo por cualquier legislador o legisladora. Lamento que quien tiene la obligación de conocer la ciencia jurídica desconozca los principios de Rousseau, de Montesquieu, de Hobbes. Muchas gracias. Gracias, senador. Procederemos ahora a la ronda de intervenciones para rectificación de hechos. Informo a la Asamblea que conforme a los nombres proporcionados se han inscrito los siguientes legisladores: diputado Hamlet García Almaguer, diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado Sue Ellen Bernal Bolnik y diputado Jorge Triana Tena y senador Ricardo Moreno Bastida, hasta por 1 minuto. Se concede el uso de la palabra al diputado Hamlet García Almaguer. Gracias, presidenta. Con su autorización. Sin duda, la reforma al Poder Judicial formará parte de la discusión pública para las elecciones de 2024.
Y me refiero aquí al Plan C, al que ha convocado el presidente nacional de mi partido, Mario Delgado, que incluye, por supuesto, la participación masiva de la ciudadanía en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Lograr una mayoría calificada es importante para reformar el Poder Judicial, para transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para extirpar los privilegios y los lujos, y también para resolver problemas sistémicos de este Poder Judicial. Aquí tengo un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, dictado en el año 2019, por el que se establece el Plan Integral del Combate al Nepotismo. Al Poder Judicial, en el gremio jurídico, se le conoce como el Poder Judicial Familiar, porque es imposible para los jóvenes abogados que participen en la administración de justicia a nivel federal si no tienen una relación familiar. En la página 2 de este plan, que le solicito, Presidenta, se integre al diario de los debates, se señala directamente a un magistrado del estado de Durango que durante 30 años estuvo estacionado en esa entidad, en ese circuito, y obtuvo una red familiar integrada por 17 parientes que resolvían los mismos juicios en diferentes instancias, desde juzgados de distrito, pasando por tribunales unitarios y también por tribunales colegiados de circuito. Urge una transformación al Poder Judicial de la Federación y lo lograremos a partir del Plan C. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cabe mencionar que ha utilizado el diputado el tiempo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien utilizará el turno cedido por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 1 minuto. A la bancada de Acción Nacional se le permitieron 8 minutos y hasta una respuesta todavía. Pero miren, me han acusado permanentemente majadero por decirle a García Luna que era un asesino vinculado al narco, vinculado al Chapo Guzmán. Me han dicho cualquier cantidad de cosas y aquí los paniaguados pueden venir a tribuna a decir no la chinguen. Tan tranquilos, tan decentes, tan correctos, y son los defensores del Poder Judicial, de la Corte, de la legalidad y de todo lo decente de este país. Pandilla de hipócritas es lo que son. Pandilla de miserables es lo que son, pandilla de corruptos y además de lambiscones del PRI, que eso es todavía lo peor, que hayan acabado haciéndole la tarea a quien decían que le hacían oposición toda la vida, es el colmo de la desvergüenza, pero ni así nos van a ganar. Delfina Gómez va a ser gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, próxima gobernadora del Estado de México. Tengan para que aprendan. Tengan para que aprendan, porque no están entendiendo lo que el pueblo está planteando, no están entendiendo las exigencias de la gente, no están entendiendo que lo único que queremos es justicia a secas, ni más ni menos, justicia a secas, ni más ni menos, ni impunidad, ni corrupción, ni facciosidad. Si hubiese un poder judicial obradorista, sería imparcial, honesto, comprometido, patriota, entregado a los servicios del pueblo. Yo no usé esa frase, pero vengo a defender que es un honor luchar con Obrador. Ustedes, tanto Mandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, o el cabeza hueca de Vicente Fox, y nosotros, don López Obrador. Larga vida a nuestro movimiento. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Se concede el uso de la palabra a la diputada Sue Ellen Bernal Volnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 1 minuto. Con el permiso de la presidencia. Fue una buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho. Esas fueron las palabras del presidente el 8 de abril del 2022, refiriéndose a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Retomaré unas palabras que se dijeron aquí hace rato. No sean hipócritas. Cuando les conviene, la Corte es buena, cuando les conviene, las instituciones son buenas, siempre y cuando respondan a los intereses de la
4T. Eso es lo que ustedes dicen. No, no es el pueblo en el que ustedes se escudan. El pueblo efectivamente tiene muchas necesidades, tiene muchas carencias y es, como aquí han dicho, por quien exigimos y a quien exigimos le den las disculpas necesarias por la falta de salud, por la falta de seguridad y por la falta de tantas cosas que le ha quitado la 4T. No vamos, como mexicanas y mexicanos, a permitir que también le quiten la justicia, que nos quiten la democracia, que nos quiten la libertad de expresión, porque desde Palacio Nacional mandan violentar el poder legislativo y aquí estamos nosotros para defenderlos. Vamos a defender al Poder Judicial y sin duda desde el Estado de México, desde Coahuila, no vamos a permitir que sigan avanzando. Pretenden que todos los poderes estén al servicio de su patrón, Concluya. pero no vamos a permitirlos. Y el próximo 4 de junio, sin duda, vamos a demostrarle que las y los mexicanos estamos cansados de la 4T y Morena ya se va. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 1 minuto. Muchas gracias, Presidenta. Decía Sigmund Freud que existen 2 maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra es ser idiota. Y yo creo que aquí muchas de mis compañeras y compañeros, de los que se sientan acá como de este lado, son bien felices, rebosan de felicidad, viven felices y lo demuestran en cada oportunidad que tienen. Y les voy a decir por qué. Miren, en primer lugar, es de verdad increíble que se sirvan del Poder Judicial cuando les conviene y lo ataquen cuando ya no les conviene. Aquí se vienen a quejar, y el propio título faccioso que le pusieron a esta agenda política lo dice, ridículo, se viene a decir que es una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Miren, en el año 2017, el Poder Judicial instó a la Cámara de Diputados, en concreto a la Subcomisión de Examen Previo, para que diera cauce a un juicio político que estaba atorado ahí desde hace 2 años. ¿Saben quién promovió esta acción? Morena. Los legisladores de Morena lo promovieron y nos instaron y nos multaron y tuvieron que pagar la multa. La mesa directiva de esta subcomisión de examen previo. Y lo promovió Morena. Y en ese entonces su argumento era que había que respetar al Poder Judicial y que había la facultad de este Poder Judicial de conminar a el Poder Legislativo a dar cumplimiento con sus obligaciones. Y hoy dicen todo lo contrario. Eso perfecciona la frase de Sigmund Freud, por supuesto. Y también concluyo con esto, voy a concluir con una frase que también les va a encantar, que dice así: la mayoría de los miembros del Poder Judicial son honestos, no los prejuzguen, no se debe disminuir el sueldo ni las prestaciones de los integrantes del Poder Judicial. Ya se lo dije al presidente López Obrador, pero no lo entiende. La frase es de una compañera de ustedes que se llama Olga Sánchez Cordero y que recibe una pensión como ministra de la Corte al mismo tiempo que recibe una dieta como senadora de la República y que recibía un sueldo también como secretaria de Gobernación. Pero de eso no hablan y no lo entienden porque Sigmund Freud era tan sabio que entendió que ustedes iban a ser las personas más felices de este país. Es cuanto, gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Ricardo Moreno Bastida, quien utilizará también el tiempo que le concede el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. ¿Con qué objeto, senadora Mónica?
Que el orador que antecede al senador Moreno utilizó 1 minuto 50 segundos de más, además de su tiempo, por lo que si hubiera un equilibrio, el senador Moreno tendría que utilizar el tiempo que se le ha concedido más 1 minuto 50 segundos de más. Gracias. Senadora, esta presidencia ha sido tolerante y mido los tiempos para dar con justicia a todos los grupos al mismo tiempo. Adelante, senador Moreno. Gracias, presidenta. Hay quienes somos felices y lo hemos sido toda la vida. A pesar de haber sufrido 94 años de yugo priista en el Estado de México, de donde usted no es. 94 años que están a punto de terminarse, porque, seguro estoy, van a recurrir al Poder Judicial, van a judicializar la elección en el Estado de México y en Coahuila, porque ahora tienen el amparo del Poder Judicial. Eso está cantado, pero los votos van a ser suficientes para poder apagar esa intentona. Seguimos felices porque confiamos en el triunfo. En cambio, hay gente amargada que pasa por la vida, que sube aquí a hablar de felicidad, de tristeza, de coraje, de envidia, porque ya perdieron el poder, porque no van a ganar en este año ninguna elección, porque van a volver a perder la presidencia de la República. Eso es su coraje, eso es lo que los guía. No tienen programa, no tienen ideas, no saben vincularse con la gente. Viven del coraje y del rencor. Cada sesión nos recetan lo mismo. Cada sesión son los mismos. Legisladores, no hay derraman bilis. Calma, sean felices. Sean felices. De nada les van a servir los litros de bilis que vienen tirando por el camino. Para poder gobernar México se requiere talento, se requiere recorrerlo, ponerse del lado de la gente. Para gobernar a México se requiere ver la enchilada completa que se quería comer Fox y no les dejó nada. Para gobernar a México también hay que gobernar bien Guanajuato. Para gobernar México hay que acordarse de las muertas de Juárez. Para gobernar a México se requiere tener memoria. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Los asuntos turnados a las comisiones de la Comisión Permanente se mantendrán en la mesa directiva para su remisión una vez que se apruebe el acuerdo correspondiente. Comunico que las solicitudes de excitativa, los demás textos de agenda política y los de efemérides se registran en el diario de los debates. Pasamos al siguiente asunto. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día de la sesión del miércoles 31 de mayo del 2023. Acta de la sesión anterior, asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Se cita a sesión de la Comisión Permanente el próximo miércoles 31 de mayo a las 11 horas en este recinto. Se levanta la sesión. Pues ahí tienen la Comisión Permanente, amigos, amigas, se puso interesante el debate, por supuesto, la 3 de 3, que es lo más importante, dicen que va a impugnar la oposición. Vamos a ver qué es lo que sucede con la 3 de 3. Y en el fondo también la agenda política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, los panistas y priistas y perredistas defendiendo la Corte. Por otro lado, la gente del PT, Verde y Morena, pues mencionando que se tiene que cambiar el Poder Judicial. Ahora sí, un programa bastante largo, se nos juntó la agenda. Y bueno, al final agradecemos mucho tu preferencia en multiplataforma. Un fuerte abrazo a la gente que comió con nosotros, a la gente que disfrutó de sus palomitas. Yo me despido, tendremos ya resúmenes informativos de todo lo que suceda en esta tarde
y estaremos atentos también a la actividad del Popocatépetl, porque un México informado siempre es un México mejor. Ahí están las redes sociales para que se suscriban. Si les gusta el canal, también denle like y compartan este video. Nuevamente, gracias, buen provecho. Regresamos más adelante. Esto fue México Informa. Hasta la próxima.